¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, hoy día vamos a iniciar el capítulo 7, que lo vamos a llamar Eliminar falsas creencias acerca del dinero. Este tema del dinero que nos trae a todos, que nos convoca, que nos complica de alguna manera, ¿no? Y por lo que tantos han luchado, fundamentalmente. Bueno, voy a compartir mi pantalla para hacer esto un poquito más animado. Vamos a ver. Ok, entonces les decía que vamos a ver el capítulo 7 del paso 3. Vamos a dar un tercer paso, que es eliminar falsas creencias que podríamos tener acerca del dinero. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a tratar de desgranar el capítulo 6 del libro Cómo convertirse en una persona financieramente exitosa. Este libro lo escribió Raúl Rico Araníbar, que es un boliviano que yo conocí hace como 15 años en un blog, en un programa de formación de inversionista, hace ya bastante tiempo, como dije, 15 años calculo. Y él escribió este libro, que es un libro interesante para convertirse uno financieramente exitoso. Entonces voy a tomar este libro, voy a tomar particularmente el capítulo 6 en esta oportunidad y voy a tratar de desgranar un poco este tema. ¿Qué es la falta de dinero sino la pobreza? Yo estoy haciendo un paralelo ahí entre lo que es la falta de dinero y la pobreza. Vamos a ir viendo distintas perspectivas ahora de la pobreza. Hay una escritora norteamericana que vivió entre 1920 y el 2016, me parece, que escribió libros de ficción y de no ficción, interesante ella, y ella definió de alguna manera lo que era para ella la pobreza. Entonces vamos a revisarlo. La pobreza es un sonido, decía, el llanto perpetuo, una tos continua. Se puede escuchar la pobreza. También es una visión, la visión de ropas gastadas, demasiado grandes o pequeñas para el cuerpo de quien las usa. La pobreza es un olor, el olor a la cocina con grasa usada muchas y repetidas veces. Es el olor a camas donde han dormido muchas personas, hacinados, muchas de ellas desnutridas, posiblemente. Tiene ese olor característico la pobreza. También puede ser una sensación, un frío intenso que quema. La pobreza duele. Eso es muy importante entenderlo. Y también es un sabor, el gusto de saliva en la boca hambrienta. Es posible que muchos de los que están viendo esto no sean pobres o lo sean en poca cantidad. Incluso a lo mejor hay muchos que tienen bastante dinero y que lo que quieren al seguir mi canal es ver si pueden obtener más. No importa, no importa la cantidad de dinero que cada uno de los que está escuchándome tenga, pero sí es importante que entendamos qué es la pobreza. Es muy importante, porque en la medida en que tengamos riqueza, podemos trabajar por un mundo más justo, más equilibrado, más igualitario y por lo tanto con menos pobres. Ojalá con ninguno. Ojalá con ninguno. Termina diciendo la escritora, la pobreza no es solo el hambre de hoy, sino el miedo de mañana. ¿Tendré para comer mañana? Hoy día zafamos, hoy día ya tuvimos el alimento que nos hacía tanta falta. ¿Y mañana?
no solo es el frío del presente, sino la posibilidad de congelarse en el futuro. No es solo sentirse mal en un día, sino la acumulación de dolencias. Es miedo, pero es un miedo que paraliza y que muchas veces conduce a la corrupción. Entendiendo por corrupción todo aquello que nos desvía del camino correcto, del camino unitivo, del camino que crece, del camino que nos lleva hacia un futuro. Es una buena definición de la pobreza. Entonces, ¿alguien podría considerar que la pobreza es una virtud? A mí me parece que no. A mí me parece que la pobreza no puede ser una virtud. Es más, pienso de que a lo largo de los siglos, yo siempre digo que los que tienen la culpa del sistema actual, de estas grandes desigualdades, fueron los reyes. Siempre he postulado eso, porque hubo un día que no había ningún rey en el mundo. Y un día a alguien se le ocurrió proclamarse como rey. Tenía ciertas condiciones de liderazgo probablemente, tenía un grupo de gente que lo acompañaba, ¿no es cierto?, que lo reconocía como un líder, y decidió nombrarse rey. Decidió que el de arriba, Diosito, ¿no es cierto?, él iba a ser el representante de Diosito en la tierra. Entonces se las arregló con otros de su entorno para proclamarse rey, para definir los vasallos, para definir todos los que estaban debajo, que le pagaran con sus alimentos, con los impuestos que les cobraban. Y de ahí partió todo. Lo tengo clarísimo. De ahí partió todo, con el primer rey. Después hubo otros reyes. Después los reyes fueron cambiados por dictadores. Después fueron cambiados por políticos, ¿no es cierto? Que hicieron siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Y entre otras cosas tuvieron además el apoyo de la iglesia. En muchos casos, ¿no es cierto?, que trataron de convencer de que era bueno ser pobre. Bienaventurados los pobres porque de ellos era el reino de los cielos. ¿No les suena eso haberlo escuchado? Yo creo que, y perdónenme los que piensen distinto, yo creo que nadie debe ser pobre. Eso es lo que yo creo. Y que han convencido los que tienen el poder que no es malo ser pobre, porque se van a ganar el cielo. Y el cielo lo tenemos, todos tenemos derecho al cielo, los que tengan y los que no tengan. No tiene nada que ver con el tema de la pobreza. Ese es el gran consuelo, ¿no es cierto?, que han querido convencernos. Pero se acabó eso. Vamos a tratar de ilustrar, voy a tratar de ilustrar las falsas creencias que hay acerca del dinero. Vamos a tratar de ir desmitificándolas de alguna manera. El primero, que el dinero es la raíz de todos los males. Yo quiero que ustedes sepan mi punto de vista. Yo pienso de que todas estas creencias que vamos a ver se han acuñado, algunas en forma desde el lado de las mismas personas que son pobres, para justificar su pobreza, para justificar su situación. Y otras se han creado desde el otro lado, desde el lado de los que tienen la riqueza, para que no se vayan a ese club, ¿no es cierto?, de ninguna manera. Esta primera aseveración de que el dinero es la raíz de todos los males no puede ser más falsa. No puede ser más falsa. Lo que pasa es que posiblemente el tener el dinero, el obtener el dinero de una mala manera, de una mala forma, robando, engañando, estafando, ¿no es cierto?, sin duda que está mal, pero no es el dinero el responsable, son las acciones, es la estafa, es el robo, es el engaño, es la ambición, la raíz de esos males, de los males que generó, pero no el dinero en sí mismo. Eso pienso yo. El dinero llega a costa de otro. Aquí yo tengo un pensamiento que está basado un poco en la estadística. Yo, que fui empresario activo por casi 30 años,
puedo asegurar, después de haber conversado con muchas personas, me tocó contratar muchas personas en esos 30 años, en el mundo, relacionados con el mundo de la construcción. Y lo que he aprendido en la vida, conversando con distintas personas en distintas circunstancias, y lo que yo he observado es que hay dos grupos de personas, por simplificarlo solamente. El grupo de los empleados y el grupo de los emprendedores, los voy a llamar, donde de ahí podrían salir empresarios, grandes empresarios y todo lo que ustedes quieran. El gran grupo de los empleados representa mucha gente, mucha gente. Me atrevería a decir que de todas las entrevistas que yo hice, 9 de cada 10, las personas estaban contentas y felices con ser empleados. Y lo que buscaban en la entrevista era buscar una empresa que les diera estabilidad, que les asegurara un ingreso, y que ese ingreso fuera el mejor posible, por supuesto, y que las condiciones de trabajo fueran las más adecuadas para sus capacidades, para poder desarrollarse y crecer dentro de la empresa. Pero no tenían ningún interés en arriesgar, en ser emprendedores, en tener su propia empresa. Yo se lo pregunté siempre a todas las personas que entrevisté, y me atrevo a asegurar que 9 de cada 10 no tenían ningún interés ni medianamente más que ser empleado. Entonces, esa frase de que el dinero llega a costa de otros es cierto, y es cierto, pero con una aclaración. Porque si yo soy un pequeño empresario que tengo una empresa de lo que sea y tengo 10 o 15 personas que trabajan conmigo, ¿no es cierto? Efectivamente, gracias al trabajo de ellos, la empresa va a obtener los ingresos. Entonces, efectivamente, al final del día, el empresario, entre comillas, obtuvo su dinero a costa de sus empleados. Pero si ese empresario es un empresario correcto, esos otros también tuvieron lo suyo, tuvieron su parte, el sueldo pactado, el bono, el premio por la producción, etcétera, etcétera. Entonces, la falsa creencia que está puesta ahí está en el sentido de que tengo que explotar a los otros para obtener dinero. Y que la única manera que, si yo soy empresario, para poder crecer y desarrollar mi compañía, es explotando, robándole, engañándolo, la letra chica, etc. Por supuesto que se puede obtener dinero haciendo eso, pero eso no tiene futuro. Eso no tiene futuro. Los empresarios, los malos empresarios, tarde o temprano fracasan. Hay algunos que van por la vida haciéndolo mal, sin duda, sin duda. El dinero no es tan importante. Estos nos han hecho creer, justamente los que lo tienen, convencer que no es importante. La verdad es que yo pienso que es muy importante, porque con él puedo tener acceso a muchas cosas que sin él no las tendría. Una buena educación, vivienda, salud, alimentación adecuada, ¿no es cierto?, de nutrientes, nutritiva, quiero decir, diversión, viajes, paseo, buenos libros, ¿no es cierto?, cultura. Es muy difícil, sin nada de dinero, tener acceso a eso. Así que yo pienso que el dinero es importante, sin duda que sí. El dinero se acaba rápidamente. Esa es una creencia que nos invita a ser tacaños, a no convidarle nada a nadie, porque no hay que hacer cosas que se acabe. Entonces, ¿por qué yo voy a ser generoso y le voy a estar convidando parte de mi dinero a otros si se me puede acabar? Eso es falso. Se va a acabar si yo lo derrocho, se va a acabar si yo no planifico, si yo no tengo un buen presupuesto de mis gastos, si yo obtengo mis ingresos en forma aleatoria, cuando tengo ganas trabajo, cuando no tengo ganas no trabajo, etc. Entonces, claro,
pero es una falsa creencia. El dinero se debe de ganar de a poco y con prudencia. Eso es muy relativo. Yo creo que si yo tengo la posibilidad de ganarme una cantidad importante de dinero porque puedo hacer un trabajo importante, yo en mi mundo, en las empresas que desarrollé, de pronto hubo épocas en que ganamos mucho dinero en poco tiempo. Hicimos trabajos de alta tecnología en un momento dado que eran muy bien pagados por la minería especialmente. Desarrollamos, creamos una metodología para, para, para para resolver un problema concreto en una compañía minera. Y eso fue muy bien valorado y en muy corto tiempo ganamos mucho dinero. Pero eso fue el resultado de un trabajo creativo. La prudencia, por supuesto que tiene que ser prudente, siempre uno. No tiene que ser arriesgado, ¿no es cierto? Uno no puede volverse loco y haciendo cosas a diestra y siniestra para tratar de ser pronto rico. Claro, es bueno ser prudente. Eso en general, ¿no? Es difícil ganar dinero. La verdad es que también nos han hecho creer eso, ¿no es cierto? Que es difícil y como lo más fácil es no ganárselo, es mejor quedarse quietito, conformarse con lo que uno tiene. Entonces uno tiende a quedarse en lo que hemos llamado, ¿no es cierto?, en la zona de confort y por lo tanto no nos movemos de ahí, no nos movemos de nuestra zona de confort. Y, y claro, como no nos movemos mucho, se hace difícil ganar dinero. Pero la verdad es que hoy día, particularmente en estos tiempos de pandemia, en que las personas han tenido que, nos hemos visto obligados a estar encerrados, ¿no es cierto? Muchos emprendedores han surgido en esta época, han empezado a buscar alternativas, ¿no es cierto?, a través del uso de la Internet, de las redes sociales, para justamente crear nuevos negocios, para crear nuevas fuentes de ingresos. Muchas personas están haciendo eso. Otros están trabajando en lo de siempre, haciendo teletrabajo. Por supuesto, hay un grupo importante de gente que su actividad no la ha podido desarrollar. No sé, los guías turísticos, por ejemplo, ¿qué es lo que han hecho? ¿Ah? La gente que trabajaba en el mundo del arte, solo por nombrar unos pocos. En los restaurantes, la gente de gastronomía, se la ha visto complicada, sin lugar a dudas. Pero no es difícil ganar dinero. Yo hago esa aseveración. No es difícil. Eso nos han querido convencer los del club del dinero. Si obtengo mucho dinero, de seguro otro lo perderá. No es cierto, no es cierto. Nada, eso también es una falsedad creada desde el lado de los que tienen, ¿no es cierto? Y de los que quieren seguir siendo unos pocos de los... ¿ah? No es cierto. Yo puedo ganar mucho dinero sin que nadie lo pierda, porque hay transferencias de riqueza, ¿no es cierto? En este caso, el ejemplo que daba el trabajo que le hicimos a la minería, obtuvimos mucho dinero efectivamente. ¿Y quién lo perdió? Nadie lo perdió. La compañía minera, ¿no es cierto? Tenían los minerales, tenían los valores, tenían los dineros asignados, los presupuestos para resolver ese problema que nosotros, con mucha creatividad, todo el conjunto de profesionales, de colaboradores, lo hizo. Así que eso es falso, eso también está metido ahí en el subconsciente y no corresponde. Si hasta ahora he obtenido muy poco dinero, es imposible que llegue a tener mucho. Eso también es falso. Hay personas que dicen, no, yo ya no me hice rico, yo ya soy pobre, yo ya me conformé. Por favor, no se conformen, no, por ningún motivo. Siempre hay momentos en los cuales uno puede empezar de nuevo y usar su creatividad. Si medita, si hace ejercicio, si se alimenta bien, si maneja bien, por lo tanto, el estrés como consecuencia de lo anterior, va a estar en una mejor condición creativa. Lejos va a estar en una buena condición creativa, ¿no es cierto? Para poder generar una nueva fuente. Así que no es cierto que porque hasta ahora no he tenido, entonces me tengo que conformar, porque ya a mis 50 años o ya a mis 60 años estoy liquidado. No es cierto, siempre se puede. Habrá que indagar cuáles son los talentos que tiene uno. Esta pandemia se va a tener que acabar. Por supuesto, el mundo no va a ser el mismo que conocimos probablemente.
es cierto? El mundo ya cambió, pero, pero volverán a haber espectáculos, volverán a ver cosas afuera que hacer, donde yo podré participar. Y como dije hace un rato, todo este mundo de la internet y de las redes sociales es un mundo gigantesco, gigantesco, donde uno puede comprar y por tanto comercializar cosas. Por lo tanto, esa afirmación 8, por favor, sáquensela de la cabeza. Es totalmente posible llegar a tener mucho dinero, a pesar de tener poco en este momento. La pobreza es signo de nobleza y espiritualidad. Por favor, ¿quién inventó eso? Que el materialismo tiene que estar opuesto a la espiritualidad. O si eres materialista no puedes ser una persona espiritual o viceversa. No puede ser más absurdo. La espiritualidad tiene que ver con las cosas que uno siente, en sus creencias, sus valores, ¿no es cierto? Y no tiene ninguna contraindicación con ser una persona también materialista en el sentido de querer tener logros materiales. Lo que pasa es que tenemos que buscar un equilibrio entre lo material y lo espiritual. No es una cosa o la otra, o tú eres de este o eres de este otro lado. No es cierto, no es cierto. A menos que tú seas, no sé, pues de las hermanitas descalzas y de una congregación religiosa en que hicieron votos de pobreza y se van a dedicar totalmente a la espiritualidad. Bueno, esa es otra historia. Esa es otra historia. Las hermanitas de la caridad no están viendo este video con toda seguridad. No existe cosa más segura que el dinero. Esta es una afirmación bastante tramposa, por decirlo así. ¿No es cierto? Porque se supone que si estamos en la búsqueda del dinero, esta debiera ser una certeza. Pero esto es falso. Primero que nada porque el dinero va y viene. El dinero de pronto es como una ola. De repente uno está en la parte alta de la ola y de pronto está en la parte baja de la ola. De repente uno tiene un buen trabajo y de repente lo pierde. ¿No es cierto? Entonces, no es seguro. Lo que sí uno tiene que ser capaz de administrarlo adecuadamente para que te genere condiciones de seguridad. Pero la obtención del dinero en sí misma, no sé, el tipo que se dedica a inversiones en la bolsa de valores o el tipo que tiene el que tenía un restaurante, ¿no es cierto? Le cerraron los restaurantes y ya está, se acabó. Y lo tenía seguro, todos los meses ganaba una cierta cantidad de dinero. Entonces, el dinero va y viene, va y viene. Si no tengo dinero, soy un don nadie. Otra creencia que nos lleva al consumismo, porque si yo creo que tengo que tener dinero y como no lo tengo, la única alternativa que me queda es endeudarme. Por supuesto me queda robar también, pero estamos descartando eso. Entonces, toda la gran, el mundo está hecho para que todas las personas vivan endeudados. Hoy, las facilidades para tener una tarjeta de crédito, ¿no es cierto? Y una más y otra más, y entonces cada tanto los borramos a todos del DICOM, hacemos unos perdonazos y ya está, y ya está. Entonces, esa creencia que soy un don nadie si no tengo dinero, por favor, el dinero va y viene. No necesitamos, claro, hay personas que creen que tienen que estar aparentando, mostrando, ser más que el vecino, que el del frente, que el cuñado, que el hermano, o frente a la esposa, que tengo que mostrarle que yo soy capaz de proveer, soy el gran proveedor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué tal si soy un excelente padre, un excelente esposo, y soy un proveedor más o menos? Bueno, podré mejorar, pero no me puedo plantear que entonces mi alternativa, porque no quiero ser un don nadie, es endeudarme. Eso es lo que está detrás de esta afirmación falsa, la número 11. Está esa frase que te dice endeúdate, endeúdate, para que no seas un don nadie. Por favor, aléjense de eso. Los ricos tienen mucho dinero, pero sus vidas son una calamidad. Claro, esa es una creencia que viene del lado de los pobres, una falsa creencia. Entonces, como yo veo muy difícil que yo pueda ser rico, entonces pongo a los ricos en la vereda del frente. Y como los pongo en la vereda del frente, incluso en la ciudad al lado, no aprendo nada de ellos porque están lejos de mí. Ojalá todo el mundo tuviera un amigo rico,
con quién conversar, de quién aprender. Ahora, yo hablo de ricos en realidad, personas que tienen su tema resuelto. Recuerden que este canal es el canal que pretende ayudarlos a lograr una cierta libertad financiera. Y definimos una libertad financiera como el momento en el cual nuestros ingresos pasivos cubren nuestras necesidades. Pero también cada uno define cuáles son sus necesidades, ¿no es cierto? Dependiendo de eso es cuánto tiempo me voy a tomar, si es que lo voy a poder lograr o no. ¿Se fijan? Entonces, eh, esto de los ricos, claro, de repente uno dice, bueno, el presidente de este país es rico. ¿Ah? El presidente que se fue a Estados Unidos hace poco, ¿no es cierto?, que perdió la elección, también era rico. Claro que eran ricos y los dueños del banco, de los bancos son ricos y de las grandes compañías, por supuesto. Pero yo estoy hablando de los ciudadanos de a pie y de la riqueza que pueden tener los ciudadanos de a pie, tener un muy buen pasar. De eso estoy hablando. No estoy hablando de tener un jet privado, un helicóptero, ¿no es cierto? No, no estoy hablando de eso. Un yate, no. Estoy hablando de tener un buen pasar que nos permita viajar, que nos permita conocer lugares, tener libros, acceso a la educación, a todo lo que queramos tener, instrumentos musicales, profesores de esto, del otro, etc. Sin duda que a esos ricos me refiero yo. Y su vida no es ninguna calamidad. Yo tengo muchos amigos que tienen un muy buen pasar y sus vidas son entretenidísimas, no son ninguna calamidad. Así que vamos sacándonos también eso de la cabeza. Hacer dinero, pensar en él es un pecado. Bueno, la iglesia nos metió este cuento, ¿no es cierto?, en la cabeza también. ¿Ah? La historia del camello, que no, ¿no es cierto?, y el rico del camello que no pasaba por el ojo de la aguja, y ¿no es cierto?, y el rico que iba a llegar al cielo, que no iba a poder entrar al cielo, en fin. Nada, olvídense. Yo diría que hacer dinero es fundamental, porque en la medida que hagamos dinero todos, hacemos crecer el país, la ciudad, el pueblo, el mundo, todo lo hacemos crecer, ¿no es cierto? Y como resultado de una buena administración del mismo, podemos aspirar a que tengamos un mundo más equilibrado. ¿Cómo no va a ser lógico eso? La pobreza no nos va a ayudar a nada, definitivamente a nada. Nosotros tenemos que nivelar para arriba, tenemos que lograr que todas las personas que han tenido menores posibilidades tengan más posibilidades, y no lo contrario. Así que olvídense que es un pecado. Tener dinero significa trabajar mucho y no tener tiempo para ninguna cosa, ni para la familia, ni para los amigos, ni para divertirse. Bueno, es posible. Aquí yo puedo contar mi experiencia personal. Hubo un momento en mi vida que yo me puse bastante loquillo, por decirlo de alguna manera, y trabajé mucho, pero mucho, mucho, totalmente desproporcionado, desequilibrado, ese es el término que no lograba encontrar. Se me produjo un desequilibrio por obtener cosas. Entonces hay que estar, ahí mi señora, ¿no es cierto?, estuvo trabajando, y luego pude nivelarme. Al punto que pude retirarme oportunamente, a pesar de que ya estaba muy cerca de la jubilación, entre comillas, pero lo planifiqué, lo organicé, y se puede, es posible ganar dinero, ¿cierto? Hay que trabajar efectivamente, sobre todo para armar esto, pero ahí es donde uno tiene que buscar el equilibrio. Si uno tiene una buena administración del dinero que va logrando, sin desequilibrarse, es posible tenerlo, es posible acumularlo y hacerlo crecer. Yo diría que aquí lo más importante es la educación financiera que yo estoy tratando, y muchos otros a través de YouTube y de otros, y de libros y de tantas fuentes, están entregándole a todos los que les interese el tema. Yo creo que hoy día se requiere trabajar menos para obtener más dinero que antiguamente. Por un tema educacional, porque hoy día hay más herramientas, ¿no es cierto?, que nos permiten entender y aprender y conocer. Yo no tuve nadie nunca hablándome en un YouTube, ¿no es cierto?, explicándome estas cosas. Jamás, yo me hice a pulso. Por eso que sentí el deber de poder transmitir esto a quien le pueda servir, a quien le pueda interesar, a quien lo pueda aplicar.
Y yo pienso que se puede aplicar. Por supuesto que hay otras formas de ganar mucho dinero, ¿no es cierto? Hay personas que hacen carreras universitarias brillantes, que no repiten ningún ramo, que después hacen sus magísteres, obtienen un doctorado, después son contratados por grandes compañías en puestos de alto nivel y rápidamente están ganando una buena cantidad de millones o de miles de dólares, ¿no es cierto? Hablando un poco más internacionalmente. Claro, y si son ordenados, entonces nada, ¡pum!, se dispararon. Pero he visto personas también muy educadas que han derrochado fortunas, han derrochado valores por falta de educación financiera, por falta de educación. Así que también fuera con esa última frase de que hay que trabajar mucho y por lo tanto hay que descuidar a toda la familia y a todos los amigos. Si tengo mucho dinero, caeré mal a la gente. ¿Qué es eso que le voy a caer mal a la gente? ¿Ah? O sea, uno le va a caer mal a la gente independientemente si tenga mucho, tenga poco, o acaso los pobres no tienen detractores, no está, el vecino al lado no está molesto con él por no sé qué cosa que hizo, que dijo, por lo que opina, por el club deportivo al cual es simpatizante, del partido político, etc. Hay montones de situaciones por las cuales uno le puede caer mal a la gente. Entonces ponerse a pensar de que no me conviene tener mucho dinero y no hacer cosas que alguien me mire mal. Una soberana estupidez, con todo respeto y cariño. Y por último, la gente buena se corrompe por culpa del dinero. Es posible que se corrompa. Esta afirmación es un poco cierta y un poco falsa. Pero es más falsa que cierta. Lo que quiero decir es que la gente buena y la gente mala se podría corromper por culpa del dinero. Pero también se podría corromper por otras razones, por cualquier otra razón. ¿No es cierto? No necesariamente. Entonces, esto también yo creo que viene del lado de los que tienen mucho, del club, del club de los que tienen. Y de allá viene esta afirmación, ¿no es cierto? Y claro, mejor que tú sigas siendo pobre y bueno. No hay que hacer cosas que por querer obtener dinero, ¿no es cierto?, termine uno más de todos los corruptos que andan dando vueltas. El poder corrompe mucho. Lo hemos visto a nivel político, a nivel militar, ¿no es cierto? Los que tienen poder tienen una gran posibilidad de usarlo bien, en beneficio de todos los ciudadanos, o de usarlo mal, y usarlo en beneficio propio. Pero no tiene nada que ver con que sean buenas o malas personas. O sea, el que se va a corromper lo va a hacer. Claro, no era una buena persona al final del día, pero no porque sea bueno le va a pasar eso. No tiene que ver con eso. Ok. Bueno, yo creo que ha sido un buen análisis, un análisis completo. No quiero extenderme más de lo que ya llevamos. Espero que esto sea de utilidad. Y nada, decirles que mi canal, Ingepelsa Capital, está vivo, está andando. Pasaron estos 17 días en que no subí ningún vídeo, por razones más bien familiares, me enredé un poco por aquí, por allá, con una serie de situaciones, pero nada más, nada de cuidado. Y aquí ya estamos de vuelta, muy abrigado, como ustedes pueden ver, porque hace mucho frío aquí en el sur, 4 grados, 3 grados afuera, y a mí me gusta en general ser una persona, yo me abrigo mucho. Seguramente más de alguna hija mía me va a decir que papá, y esa facha en que usted estaba ahí. Lo importante son los contenidos, digo yo. Con los becarios la cosa está muy entretenida también. Tuvimos una semana que no tuve ninguna actividad con ellos, que fue la semana anterior, pero ya la retomamos también. Así que vamos esta semana con las terceras sesiones, cada uno avanzando por su lado. Bueno, no lateo más. Muchas gracias por haberme escuchado, los que han llegado hasta este minuto del vídeo. Algunos se habrán bajado antes. Y seguiremos en contacto a través de este canal. Muchas gracias por vuestra atención. Y les deseo que estén muy bien. Sigan cuidándose, por favor.
porque el tema del coronavirus, ya lo habíamos dicho antes, está difícil. Gracias.